Llevamos un mes apenas de este 2023 y muchos de ustedes aún no deciden todavía qué comprar en este año o si se cambian de Windows a Mac. Oh shit. Y déjenme decirles que hace aproximadamente un año estuve a punto de cambiarme a Windows, ya tenía mi Mac y pues dije, tiene más opciones, tiene más libertades Windows, el gaming, realidad virtual, edición de video. Dije, wow, qué geek. Pero armar una PC no es lo mío. Aquí estoy en este bello ecosistema de Apple. Y no, antes de que se me pongan al brinco los de PC, no digo que PC y Windows no sea lo mío. En algún punto de mi vida tal vez tenga. Y tengo mi Windows todavía, se me hace bien. Pero para trabajar, Mac creo que me ha funcionado de maravilla. En fin, estaba pensando en hacer otro video, una comparativa de esta MacBook Pro 2017 con una próxima laptop que no les voy a decir cuál es, al final del video les voy a decir qué onda, pero ahorita no les puedo decir qué computadora. Estoy súper emocionado con eso. A pesar de haberles dado mi opinión de esta computadora, de haberles hablado del teclado mariposa que tiene, muchos de ustedes aún tienen dudas de si vale la pena o no en este año o qué computadora les recomiendo para este 2023. Fíjense algo que estaba haciendo, analicé sus comentarios, sus preguntas y esto quiero decirles que me ha llevado a explotar más mi Mac con lo que tengo y con lo que puedo. O sea, 4K, 8 bit, corrección de color, edición de color. No es que sepa todo en este mundo del filmmaking, pero cada vez me estoy exigiendo más en cuanto a calidad de trabajo. Sé que me falta mucho en storytelling, pero ahí va. Poco a poco. Esto de editar videos, de cortar, pegar, añadir música, añadir voz, etcétera, puede sonar a lo mejor, bueno, pues no es tan complicado, corto y ya, pero a mí en lo personal me gusta editar el color, ya sea en Final Cut, DaVinci Resolve, y a veces es muy tardado porque como uso muchas capas o varias capas, cada vez que estoy editando un color o el color en un clip, se hace más lento cuando lo quiero reproducir. Por ejemplo, en este último portrait video que hice con Cintia, Sema Boutique y Samantha, son los detrás de cámaras, me encantó poder corregir el color, darle más brillo, más viveza y dar este look más cinematográfico, se podría decir. Pero eso es en cuanto a la grabación de video. Pero ¿qué pasa detrás del escritorio, detrás de la pantalla? Todo esto fue grabado en 4K, el timeline en el que estaba también era en 4K y la edición de color no se podía reproducir de manera fluida. Quizá tú seas una persona en la cual no edite color y solo haga corrección muy básica, entonces no vas a tener ningún problema. Si quieren, igual más adelante les puedo hacer un tutorial de cómo hacer una corrección de color dependiendo de lo que estén buscando ustedes. Si quieren, déjenme aquí en los comentarios si les gustaría ver un tutorial haciendo una corrección de color y pues nada, lo puedo dejar para otro video. Y ahora quiero leer los comentarios y responderles aquí de manera directa. Yo sé que a muchos ya les respondí, pero creo que de esta manera va a ser un poco más dinámico el hecho de estarles respondiendo. Y pues vamos a ver sus comentarios. Buen video, actualmente se consiguen muy baratas y si hubiese una MacBook Air M1 de 15 pulgadas lo pensaría. Pero hoy en día siguen siendo buena opción. Y sí, efectivamente yo creo que la MacBook Air actualmente sigue siendo una muy buena opción para poder hacer edición de fotografías, como mi amiga que tiene una MacBook Air de 13 pulgadas. Creo que es bastante buena y le dura bastante la batería. Este comentario es de Dime Rubio. Tu contenido, la calidad y el storytelling es muy bueno. No le bajes nada. En 2 años valdrá la pena. Muchas gracias, hermano o hermana. No sé si eres hermano o hermana, pero muchísimas gracias por estos comentarios. De verdad, me hacen muy feliz. Y este es George Phillips 7506. Hola hermano, buen video, me encanta la calidad de tu video. ¿Te importaría decirme el nombre de la cámara que usas y la configuración que usas en tu cámara? Además, el lente y básicamente cómo filmas usando tu cámara, porque me encantaría lograr una apariencia similar. Gracias. Postdata, no hablo español, así que tuve que usar el traductor de Google. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de escribirme, aunque no hayas hablado español, y yo sé que a lo mejor va a ser difícil traducir esto y no sé tampoco en el idioma que hablas, pero es una Sony A7C2, estoy grabando con un lente 24 mm G Master con un filtro ND, básico, nada más, el shutter speed a 50, ISO a 1600 en automático, slog 2 y ¿qué más se me va?
creo que nada más. No lo puedo ver aquí si no te lo estuviera diciendo, pero prácticamente es eso. 4K, 24 FPS, el U25. Yo me compré en el 2021 la MacBook Pro 2019 y soy usuario nuevo que quiere entrar al tema de diseño. Y pues ahora, con las actualizaciones que sacan, me pregunto si mi Mac sigue siendo buena para estos programas. O al menos como usuario nuevo, ya en 2023, una Mac Pro 2019 sigue siendo buena para sacarle provecho. Sí, fíjense qué curioso es esto. Tengo un amigo que es diseñador desde hace aproximadamente 10 años. Tiene una MacBook Pro 2012. Sigue haciendo diseño en esa computadora. Sigue pagando todavía a Adobe, no sé cómo se diga, Illustrator, Photoshop, Lightroom. Y no tiene ningún problema. Así que la 2019, súper bien. Te va a servir muchísimo por mucho más tiempo. Luis6516. Hola, es un MacBook Pro Retina de Apple 2017 con Intel Core i7 a 2.9 GHz, 15 pulgadas, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento SSD, reacondicionado por Amazon por un precio de 830 €. ¿Un buen modelo? Gracias de antemano. Bro, yo creo, bueno, eso es para todos. No soy muy fan y no creo mucho en esto de lo reacondicionado de Amazon. Me da un poco de desconfianza, a menos que diga exactamente qué es lo que lo reacondicionan. Quizá, no sé, el empaque a lo mejor está un poco dañado, pero que no le hayan metido mano a la computadora, porque de otra manera sí me da un poco de desconfianza. Por ese precio, 830 €, creo que serían que unos 22,000 pesos más o menos. Quizá sea bueno, quizá no. No sé, tendría que ver exactamente qué es lo que dice ahí en Amazon. Así que yo digo que leas bien ahí la información de Amazon y te esperes. Creo que te puedes esperar. Es una exactamente la que tengo yo. Ángel Mostajo 4382. ¿Me recomiendas la MacBook Pro 2019 16 inch i7 o i9 para manejo de redes sociales y edición de video? Fíjense esto, qué curioso. Yo quería esa MacBook Pro 2019 de 16 pulgadas cuando tuve esta. Tiempo después dije, quisiera después comprarme esa 2019 con el i9 porque esta es i7. Pero para redes sociales yo creo que sí podría ser una buena opción. Si es más barata la i7, creo que me quedé con la i7. Pero si fuera empezando, si ya tuviera un poco más avanzado, definitivamente brincaría al i9. Así que vete por el i9. ¿Cuánto te dura la batería con cuántos ciclos? Saludos. Con la batería llena al 100% me dura unas 3-4 horas en edición de video, pues en 4K y todo eso. Aproximadamente 3 horas, 4 horas más o menos. Y los ciclos que tiene esta computadora hasta ahorita son 537 con una condición normal. Rowdy E. Durán. Recién compré una de 13 pulgadas pero con 16 GB de RAM y trabaja como un avión. Excelente, qué bueno, la neta. Es buenísimo tener una MacBook así, que te funcione así. Y por último está, que es por Johnny Barinas 914. Bro, ¿qué iPad tienes? Este iPad es un iPad de 9.7 pulgadas. Súper básico, bastante ligero, muy bueno. Creo que, pues, funciona para poder hacer diferentes cosillas ahí. Y ahora sí, para finalizar ya este video, quiero decirles, si eres un estudiante y no te dedicas a crear contenido, solo ocupas paquetería básica, ver películas, vete por una de 13 pulgadas, mínimo 512 GB, porque de 256 no te va a durar nada la memoria. Si eres un creador de contenido, apenas estás empezando, sí, vete por una 16 GB de RAM. Si eres más ambicioso, vete por la de 32 GB, pero está mucho más caro. Pero esta es mi opinión nada más. Cualquier laptop de 2017 para arriba son muy buenas opciones para tenerlas en este 2023. Voy a aprovechar para decirles el video que tengo planeado hacer. Esa es la comparativa de la MacBook Pro 2017 contra la MacBook Pro 2021 M1 Pro. Ay no, este nuevo video la neta va a estar otro rollo, así que espérenlo. Y los invito a que se suscriban al canal, activen la campana para que sean los primeros en ver mis videos. Y pues nada, si les gustó, no olviden darle me gusta. Nos vemos, bye bye.